¿Sigues pensando que las rubias somos tontas? Al igual que este mito, en el mundo de la nutrición y el fitness existen diversos mitos que carecen de sustento científico. Hoy quiero adentrarte en el fascinante y maravilloso mundo de la nutrición personalizada. Para esto, hay ciertos puntos que tienes que conocer antes de adentrarnos. Primeramente te hablaré de la célula. La célula es la unidad anatómica funcional de todos los seres vivos. Es ahí donde inicia la materia viva. La célula se compone de diversos organelos. Mitocondria, tiene un núcleo, aparato de Golgi, etc. El ciclo celular puede presentarse como el ciclo vital de una célula. Es decir, son las etapas de crecimiento y desarrollo que una célula va a desarrollar para formar tejidos, formar órganos y de una célula madre poder crear células hijas. Tenemos varias fases en el desarrollo o crecimiento de la célula. La primera fase es la fase G1. Aquí básicamente es el crecimiento celular, es la síntesis de proteína y de ARN. En este periodo la célula duplica su tamaño y su masa. Ojo, aquí la célula no se divide, aquí solamente está creciendo. Después tenemos Después tenemos la fase S, que aquí básicamente sucede la síntesis de ADN. Después tenemos otra segunda fase G, pero esta es fase G2. Aquí básicamente la célula sigue creciendo aún sin dividirse, ¿vale? Aquí sigue creciendo, sigue duplicando su material genético. Y posterior viene ahora sí la fase M de mitosis. Aquí la célula ya se divide. ¿Recuerdas la teoría celular o la teoría de la endosimbiosis? Esta nos dice que una célula procariota era incapaz de generar vida o de generar energía. ¿Qué es lo que sucede? Una célula eucariota se fusiona con organelos, con mitocondria, para así poder generar energía y dar paso a una nueva célula animal. Esta célula la llamamos actualmente como célula eucariota. El potencial de membrana sucede dentro de la célula. Esto es un recambio de electrones de entre sodio y potasio. Potasio va a existir dentro, sodio fuera. Existen compuertas que dan paso a que el sodio entre y el potasio pueda ser liberado o viceversa. Técnicamente, el potencial de membrana es el responsable de que tú o de que yo podamos contraer algún músculo, levantar un pie, etc. Vinculado a todo esto de la contracción, vamos a mencionar a la acetilcolina. ¿Qué hace la acetilcolina? La célula que está implicada en el potencial de membrana es la célula motora, quien hace interacción desde el axón hasta las dendritas dentro de la célula motora o de la neurona motora. La acetilcolina no es más que una coenzima A que se une a un acetil. La fórmula para liberar acetilcolina en el músculo es el potencial de membrana. Es por eso que si en ti o en mí no existe el aporte ideal de sodio y de potasio, no se va a poder liberar acetilcolina A en nuestro músculo y tú no vas a poder entrenar correctamente. La quinesina transporta la acetilcolina A. La quinesina transporta la acetilcolina A alrededor de todo nuestro organismo y hay una proteína que la regresa. ¿Cuál es esa proteína? Es la dineína.
La contracción muscular es el proceso fisiológico en el que los músculos se acortan o se estiran por razón de previos estímulos. El músculo está compuesto por dos tipos de fibras musculares. Tenemos el sarcoplasma, que se encuentra afuera, y tenemos el sarcolema, que se encuentra dentro. Dentro del sarcolema también existen fibras contráctiles. No se sabe a ciencia cierta cuántas fibras musculares tiene el músculo. Este es un tema que aún se sigue estudiando. Sabemos también que el músculo se compone de diversas proteínas, colágeno, elastina, actina, miosina, titina, tropomiosina, entre muchas. Existen diferentes tipos de músculo. Tenemos músculo estriado, tenemos músculos diversos a lo largo del organismo. Ejemplo, el corazón es un músculo y es un músculo muy distinto a los músculos de mis brazos, de mis piernas. Ahora vamos a pasar a los pasos de la contracción muscular. Para que exista la contracción muscular tiene que existir la liberación de acetilcolina. Los neurotransmisores acetilcolina se unirán a los receptores de la placa motora. Con lo anterior se va a generar el ingreso de iones de sodio principalmente, y entonces decimos que se ha desarrollado un potencial de acción muscular, lo que nos va a llevar a la liberación de calcio. El calcio liberado estaba almacenado en el retículo sarcoplasmático. Sabemos entonces que la contracción muscular empieza a ocurrir en la cabeza de miosina. En la cabeza de miosina se sucede una hidrólisis de ATP. Posterior a esto se hace una interacción de la miosina a la actina. Todo esto con la reacción que dejó la hidrólisis de ATP. El siguiente paso se desencadena en la tropomiosina. La tropomiosina se fija en la troponina C para unir, en la tropomiosina T para moverse y en la tropomiosina I para una fijación de la contracción muscular. Transfiere del ATP a la fructosa 6-fosfato y decimos entonces que produce fructosa 1,6-bifosfato. En este paso se cataliza la enzima fosfofructoquinasa, que puede ser regulada para acelerar o frenar la vía de la glucólisis. Siguiente paso. La fructosa 1,6-bifosfato se rompe para generar dos azúcares de 3 carbonos. Después ocurren otros dos pasos y finalmente, los consecutivos a estos es los pasos donde la energía se libera. En esta segunda mitad de la glucólisis, los azúcares de 3 carbonos formados en la primera mitad del proceso se someten a una serie de transformaciones adicionales para llegar a nuestro metabolito final, que es el piruvato. En este proceso se producen 4 moléculas de ATP junto con 2 moléculas de nicotidamida adenina dinucleótido, aunado a un hidrógeno, lo que damos lugar a lo que conocemos realmente como NAD, con H al final. Ya resumiendo todo esto, vamos a irnos a la parte final, que es la parte que nos interesa. Al final de la glucólisis nos quedan 2 moléculas de ATP, 2 moléculas de NAD y 2 moléculas de piruvato. Si hay oxígeno presente, el piruvato se puede degradar, es decir, se puede oxidar hasta dióxido de carbono en la respiración celular y así obtener más moléculas de ATP. Decimos que en ausencia de oxígeno, nuestras células pueden usar otras vías más simples para generar nicotidamida adenina dinucleótido y dona sus electrones. A estos procesos los podemos llamar como fermentación.
voy a platicar un poquito sobre las hormonas. Sabemos que las hormonas condicionan absolutamente todo en nuestro organismo. Si tu sistema hormonal no está funcionando de la manera adecuada, probablemente o obviamente tu organismo y tu sistema no lo estará tampoco. Existen diversas clasificaciones de las hormonas. Podemos encontrar clasificación por su composición. Esto es lipídicas. Lipídicas nos referimos a hormonas sexuales. También existen hormonas proteicas. Proteicas puede ser un ejemplo la insulina, por ejemplo, y también tenemos a las hormonas amínicas, que se componen de 1 u 2 aminoácidos. También podemos clasificar a las hormonas por su liberación. ¿Qué quiere decir? Depende de cómo trabaja cada hormona o en el lugar en donde actúan. La hormona endocrina es cuando se estimula de una glándula a otra glándula. Después tenemos a la hormona autócrina. La hormona autócrina, como su nombre lo dice, ella solita se estimula. Y posterior a esta tenemos a la hormona parácrina. La parácrina se estimula regionalmente, es decir, puede interactuar con alguna otra célula o con alguna otra hormona, pero de forma regional. ¿Cómo funcionan las hormonas? Las hormonas están condicionadas por el clima, están condicionadas por nuestra alimentación. Si tú tienes una mala alimentación, no vas a dar paso a cierto estímulo de sistema hormonal, o no vas a dar paso a que, por ejemplo, célula de crecimiento se active, etcétera, etcétera. Y otro factor muy importante también es la condición genética. Y en relación a este tema del sistema endocrino, vamos a platicar un poquito sobre el eje tiroideo. El eje tiroideo, bueno, sabemos que consta de 3 partes: el hipotálamo, la hipófisis y la glándula tiroides. La glándula tiroides produce 2 hormonas relacionadas, la tiroxina T4 y la trillotironina T3. Estas últimas tienen un papel fundamental en funciones importantes y variadas como el metabolismo de los macronutrientes, la regulación del gasto energético y el consumo de oxígeno, entre otras muchas funciones que desempeñan estas 2 hormonas. Sabemos también que las acciones fisiológicas de la hormona tiroides se deben a afectos sobre la expresión de genes, lo que te platicaba hace un momento. Para la síntesis y secreción de las hormonas tiroideas, suceden una serie de pasos para que se pueda dar la síntesis y la secreción de estas hormonas. Voy a mencionarlas brevemente. Bueno, primero, la captación de yoduro. El yoduro es transportado desde la membrana basal hacia la membrana apical. Después sucede un fenómeno que conocemos como oxidación de yoduro. Todo esto está sucediendo dentro de la célula, ¿vale? Además de la hormona T3 y T4, existe hormona T1, T2, T3, la T4. Y bueno, como ya te comentaba, hay un sinfín de acciones fisiológicas que enmarcan a todas estas hormonas tiroideas, tal cual como una afección en el metabolismo de la glucosa, en el metabolismo de las vitaminas. Intervienen en las gónadas, en el tejido nervioso y en el cerebro, en el hígado, en los huesos, en el corazón, en el tejido adiposo, músculo esquelético, entre otras muchísimas más funciones que sería muy tardado. Aunque no vivamos en eras paleolíticas, el ritmo circadiano sigue siendo parte fundamental para todos nosotros, porque aunque el entorno cambió, estamos adaptados, estamos condicionados genéticamente a vivir o fisiológicamente como lo hacían nuestros ancestros. Si el ritmo circadiano se rompe, vamos a estar más propensos a padecer insomnio, migraña, depresión, estreñimiento,
ansiedad, problemas emocionales, puesto que el ritmo circadiano está regulado por nuestra fisiología. Además, esto está condicionado también por ambientes socioculturales. Para tener un descanso óptimo, bueno, sabemos que podemos ayudarnos de muchísimas cosas. Por ejemplo, dormir en completa oscuridad, consumir triptófano, hacer ejercicio durante el día para dormir más plenamente, así llegar a la fase REM del sueño, no ver televisión o no estar conectados al celular durante mucho tiempo. Y finalmente, o a final de cuentas, nosotros funcionamos como un reloj biológico. Se dice pues que durante la noche habrá pues también un descenso de la melatonina, y a medida que vamos conciliando el sueño y llegamos al sueño profundo, también hay un descenso de los movimientos peristálticos, por ejemplo, a diferencia de durante pues en la mañana. Habrá más concentración. Ahora te quiero hablar de la digestión y sus fases. La digestión se compone o comprende 3 fases primordiales. Primeramente tenemos a la fase cefálica, después tenemos a la fase gástrica y tenemos a una tercera que es la fase de absorción. Primeramente la fase cefálica comprende todo lo que a nivel cerebral implica la digestión. Simplemente el salivar, el que a ti se te antoje visualmente un platillo, el que a ti no se te antoje, no sé, el postre o las verduras o no sé, el pollo que no te guste. Desde ahí empieza la digestión. Después tenemos una fase gástrica. La fase gástrica comprende pues todo lo que es el estómago, la trituración, el quimo, de cómo va pasando el alimento al estómago, etcétera. Y finalmente tenemos la absorción. Esto ya viene siendo en el intestino, cómo absorbemos vitaminas, minerales, agua, cómo reabsorbemos líquidos, minerales, proteínas, etcétera, etcétera. Krebs es otra de las rutas metabólicas más importantes que sucede en nuestro organismo. El ciclo de Krebs es la ruta metabólica consecuente de la glucólisis. Vaya. En las células animales, en las células eucariotas, el ciclo de Krebs sucede en la matriz mitocondrial. El acetilcoenzima A es el punto de partida para este ciclo. Consta más o menos de 8 reacciones y el metabolito final de este ciclo son 3 moléculas de NAD y una de FAT. En la siguiente imagen te pongo la estructura del ciclo junto con sus enzimas y los productos que se van dando a través del ciclo. Y como podemos observar en la imagen, como ya te mencionaba, el acetilcoenzima A es el punto de partida. Después, junto con las enzimas, se produce citrato, posteriormente isocitrato. Después vemos que se produce el primer NAD con un electrón o con un átomo de hidrógeno. Luego vemos que aparece el CO2. Después viene otra reacción, alfa-cetoglutarato. Después viene el otro NAD. Luego se produce otra molécula de dióxido de carbono. Viene el ATP, viene el succinato, se produce el FAT. Después la reacción continúa y nos da fumarato. Después se convierte en malato, después en oxalacetato, etcétera, ¿vale? Aquí en esta imagen se aprecia claramente las enzimas que participan en el ciclo de Krebs y, como ya te mencionaba, los metabolitos finales de este ciclo.
Espero que la información que te compartí te sirva de mucho, te sea de mucha utilidad y la puedas aplicar en tu vida diaria. Yo soy Carolina, soy especialista en modificación corporal y recuerda que estoy para ayudarte si quieres bajar peso, bajar porcentaje de grasa, aumentar músculo, etcétera. Estoy para ayudarte y para servirte. Me puedes encontrar en mis redes sociales como BioHealth. Aquí va a estar apareciendo la información y nos vemos en la próxima.